Nos acompaña en este momento para hablar acerca de la Ley de Protección de Datos, alfabetización digital y seguridad informática. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sofía, un gusto estar aquí en su programa. Bueno, la semana pasada y pues venimos analizando este tema desde hace algún tiempo atrás con estas filtraciones de datos que ocurren y que en específico han afectado a todos los ecuatorianos cuando se dice que los datos de 20 millones de personas ecuatorianas, incluso personas que ya fallecieron, están o estuvieron en una nube insegura y que pudieron haber sido comprados por distintas personas, no sabemos con qué fines. Frente a esto se ha presentado una ley de protección de datos. Ahora lo importante es saber cómo se frena la comercialización de los datos que ya estuvieron en una nube. Bueno, buenos días a todos ustedes. Yo creo que haría una distinción de dos aspectos, ¿no? Digamos, lo uno, digamos, el aspecto eminentemente técnico. Hay unos datos que estuvieron expuestos en un computador, en una nube, absolutamente abierto, sin las debidas seguridades. Y era un servidor que tenía una plataforma destinada a hacer minería de datos, a hacer analítica de datos. O sea, es decir, no solamente estaban expuestos ahí, sino que ese servidor estaba preparado para determinar patrones, tendencias, correlaciones de los datos, con fines, vaya usted a saber, digamos, pueden ser comerciales o de otra naturaleza. Eso es más difícil saber. Entiendo que las autoridades están haciendo una revisión de cuál era ese propósito de tener los datos allá. Digamos, eso desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿por qué sucede eso? Digamos, ¿de dónde aparecieron esos datos? ¿Cómo llegaron allí? Digamos, más allá de las investigaciones, digamos, pueden haber varias razones. Digamos, creo que en el país es un secreto a voces que existe un mercado negro de base de datos de información. Eso es un secreto a voces. Pero el problema está en cómo se obtienen estos datos, ¿no? Si es que fueron robados de un sistema público o si es que fueron datos proporcionados por la misma ciudadanía en compras que se realizan, en datos que se dan por teléfono y demás, o que son subidos a través de las redes sociales. El tema está en el origen de estos datos que son pues de 20 millones de ecuatorianos. Como decíamos, también están incluidas personas que ya fallecieron. Sí, es irremediable el hecho de como agente económico, cuando uno compra algo, pues a uno le entrega una factura, uno entrega una serie de datos personales, digamos. Efectivamente, estos datos no solamente están en las instituciones públicas, también están en las instituciones privadas. Pero la gran pregunta es, bueno, esos datos son públicos, sí, pero hay que hacer una distinción. ¿Cuántos de esos datos públicos son datos personales y son datos que tienen algún nivel de sensibilidad? Efectivamente, en el país, en la misma Constitución, en el artículo 66, en la Ley de Comercio Electrónico, en la Ley de Registro de Datos Públicos y otros instrumentos, se habla de estos temas de datos públicos, datos personales, pero hay una particularidad. La normativa actual en el Ecuador no establece, no define exactamente qué son datos personales. Se los menciona, pero no define esa especificidad. Y esa brecha, pues, determina que exista un vacío legal que, digamos, terceros pueden utilizarla para establecer cierta libertad al momento de utilizar esa información. Frente a esto se presenta de manera emergente de alguna forma esta ley de protección de datos que bien se dice desde el gobierno se venía trabajando desde hace meses atrás. ¿Es pertinente pues todos los aspectos que está tocando y que ya han sido presentados a la Asamblea? Bueno, sí, una precisión. Digamos, efectivamente, el proyecto de ley que fue presentado en días previos lo venía trabajando desde enero de este año, pero hagamos un paréntesis. En el año 2015 ya hubo un proyecto de ley en la Asamblea que fue archivado, o sea, e incluso años antes ya se venía tratando este tema, ¿no? Pues yo creo que es preferible más tarde que nunca. Yo creo que dada esta coyuntura, pues se estaban apurando las cosas y efectivamente el proyecto de ley de datos públicos establece un elemento importante, que es el primero que decía hace pocos instantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles de esos datos públicos son datos personales? Esos datos personales, ¿cuáles son sensibles y por lo tanto son objeto de una serie de resguardos y precauciones para determinar alcances o limitaciones de terceros que pueden utilizarlos? ¿Cómo podríamos clasificarlos? Por ejemplo, un número de cédula, un número de teléfono, ¿qué tipo de datos son? Eso es un detalle bien importante. Cuando uno mira las buenas prácticas que ya se han aplicado, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, las leyes no son taxativas de decir, bueno, datos públicos es su afiliación política, su religión, su dirección, su teléfono, su placa del vehículo. No llega a ser taxativo y de hecho una recomendación es que no lo sea. Sino ellos establecen una definición bastante más amplia
que datos públicos, datos personales, por ejemplo, son aquellos datos que permiten establecer una identificación única de un sujeto físico, su geolocalización, su naturaleza genética, y hay una serie de cosas más. Entonces, digamos, en ese contexto amplio, bueno, habría que encontrar efectivamente uno podría escarbar, decir, bueno, en temas de geolocalización, información crediticia, cuáles son esos datos personales y cuáles son sensibles. ¿Esto está definido aquí ya en esta ley de protección de datos? Sí, yo creo que yo he revisado el proyecto que se ha presentado, creo que hay una serie de aspectos positivos. Me parece que es una ley que todavía es algo extensa, que creo que hay que realizar una revisión importante, y sobre todo yo diría, Sofía, hay que hacer una armonización. Mire, en la ley se plantea que hay un organismo de control para este tema, digamos, cuáles de esos datos públicos son datos personales, y en este momento como está planteado en la ley, pues está la DINARDAP, ¿no es cierto? Se plantea la DINARDAP, pero ya existe una ley de registro de datos públicos. Entonces, el proyecto que se ha presentado hace pocos días no solamente tiene que determinar en el caso de la agencia de control, sino tiene que armonizar con otros instrumentos que años atrás ya fueron expedidos. Se habla del control a cargo de la Autoridad de Protección de Datos, una oficina adscrita a la presidencia. Esto, pues por unos sectores ha sido bien visto y por otros no tanto, porque igual deja en manos del gobierno la accesibilidad, digamos, a estos datos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que sí, ese es un tema que seguramente va a causar todavía alguna polémica en la Asamblea. Seguramente se darán posiciones de favor o en contra. Todavía, digamos, hay que admitir que a tan pocos días que ha sido emitido este proyecto, creo que habrá que mirar los pros y los contras. No tengo una posición definitiva respecto a ese tema. Ahora, sobre las infracciones que se han planteado, por ejemplo, el que las compañías que utilizan datos pues tengan la autorización expresa del usuario para poder comercializarlos, para poder llamar y venderte algún tipo de productos, ¿esto se puede dar en la práctica? Yo creo que sí. En otros países, digamos, respecto a la propiedad, la titularidad de los datos personales, pues es la persona física, ¿no? Y es la persona la que tiene el derecho de autorizar o no el almacenamiento, distribución, difusión de los datos, ¿no? O en algún caso incluso solicitar la eliminación de donde esté registrado, ¿no? Así que me parece pertinente que esa autorización se dé por parte de los titulares. Y mira, Sofía, hoy en día uno puede encontrar efectivamente que con alguna frecuencia muchos de los ciudadanos somos llamados a veces por algunas llamadas telefónicas. Hostigados, más bien, diría yo. Sí, bueno, no voy a poner esos términos, digamos, sí, a veces hostigados, y no sabemos exactamente al otro lado de la línea quién está, a través de un correo quién está, ¿no es cierto? No dudo de que deben haber agentes comerciales que están haciendo su trabajo y a lo mejor hay una buena intención, llamadas que te ofrecen pues un premio, que has ganado un sorteo, una promoción, te piden validar los datos. Bueno, yo lo que diría, en medio de toda esta coyuntura, la recomendación a la ciudadanía es ser precavidos y desconfiar un poco. Sí, esto por un lado, ¿no? Desconfiar de las llamadas que a veces se hacen, que incluso están solicitando datos y como uno no sabe, puedes terminar prestándoles información de una tarjeta de crédito y luego revisar compras que han sido realizadas a través de Internet. Esto hay que tenerlo totalmente claro, pero lo otro es que estas empresas parece que también han tenido este abuso del uso de esta información, ¿no? Es verdad, yo lo digo y con certeza, es hostigamiento cuando te llaman en un día 5, 6, 7 veces de una misma empresa o de diferentes empresas para querer venderte algo que ya les has dicho en muchas oportunidades que no lo quieres, que no te sirve, que no estás interesado. Entonces, estas empresas podrían llegar a pagar hasta el 17% de su facturación. ¿Usted cree que esto realmente podrá frenar este tipo de abusos que se han dado con el uso de la información? No estoy seguro si lo frenará del todo, pero indudablemente el tratar de tener un contexto normativo va a limitarse y disminuirá. Pero yo quiero hacer una acotación, Sofía. El proyecto de ley de protección de datos personales no solamente está enfocado a este incidente que hemos visto o temas similares del mal uso de la información personal. Este es un instrumento esencial que los países utilizan para el desarrollo de las empresas a través de negocios de información, que son absolutamente lícitos. Voy a suponer, supongamos que en nuestro país tenemos una iniciativa de crear una plataforma digital para promover en el mundo la venta de artesanías. Vamos a suponer eso, ¿no? Que, digamos, en este mundo en donde todo está conectado. Digamos, la gran pregunta que se hace a la comunidad internacional, bueno, esa plataforma ecuatoriana, Ecuador tiene una normativa
tiene un marco legal que nos permite asegurar que Ecuador tiene un contexto de manejo de información digital confiable? Entonces yo diría, esta ley, digamos, esperemos que veamos en qué término sale, yo quiero ser positivo, bueno, va a establecer eso, una base para que el mundo nos vea de un país que está preocupado, está haciendo las tareas en este tema, e indudablemente tiene una implicación comercial, una implicación que permita desarrollar nuevos negocios, que permita normar el comercio electrónico, no solamente al interno del país, sino empresas que quieran vender hacia afuera. Es que también esta ley tiene ese otro lado. No nos podemos aislar sin duda con todo el contexto mundial en cuanto al mundo digital, ¿no? Ya las ventas son por internet, hay mucha información que se maneja siempre y cuando sea bajo el respeto a las decisiones de los usuarios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Germán Pancho, director de la Maestría de Gestión de la Seguridad de la Información, que nos acompañaba en nuestro espacio de entrevistas de Primera Impresión. Nos despedimos ya.